Hola, ¿qué tal estudiantes de la Fundación Servir es Vivir? Soy el docente Luis Alberto Ramírez, encargado del área de matemáticas, física y trigonometría. En este espacio vamos a trabajar dos aspectos importantes en el área ya de trigonometría, ya que matemáticas y física logramos abarcarlo. Los dos aspectos importantes que vamos a trabajar en el día de hoy son: uno, el teorema de Pitágoras, y dos, las identidades trigonométricas. Quienes tengan el módulo de matemáticas, el módulo de la fundación, entonces pueden abrir la página 115, que se trata sobre la parte de la trigonometría. Según el módulo, dice que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. La trigonometría se preocupa de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, y es lo que vamos a mirar ahora. El triángulo rectángulo es algo como este que tenemos aquí, el triángulo rectángulo. Bien, listo. Entonces iniciemos con el primer tema: teorema de Pitágoras. Bien, entonces empecemos por saber qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un polígono que cuenta con tres lados y que un ángulo de este triángulo es un ángulo recto. Entonces digamos que tenemos un triángulo de esta manera, un triángulo rectángulo. Rectángulo porque al formar dos líneas nos forma un rectángulo. Tanto en todos los cuatro lados forma ángulos rectos. Los ángulos rectos son todos aquellos que miden 90 grados. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ángulo recto es igual a todos los que miden, ángulo recto es igual a todos los que miden 90 grados. Listo. Entonces, supongamos que dibujamos de nuevo el triángulo rectángulo y marcamos el ángulo que tiene 90 grados. Este ángulo ya sabemos que mide 90 grados y por tanto no necesitamos escribirlo. Los otros lados, digamos que uno mide 40 grados. Digamos que mide 40 grados. Listo. Entonces hay una hipótesis, la hipótesis de ángulos interiores de un triángulo. Interiores de un triángulo. Entonces esa hipótesis de ángulos interiores de un triángulo nos dice que todos los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre van a medir 180 grados, ¿cierto? Entonces quiere decir que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo siempre tiene que dar 180 grados. Vamos a ver. Entonces, dice, digamos que este ángulo se llame ángulo A, este se llama ángulo B y este ángulo C. Todos los ángulos se marcan con letras mayúsculas y los lados se marcan con letras minúsculas. Entonces vamos al contrario. El opuesto del ángulo C sería el lado C, minúscula. El opuesto del lado B, del ángulo B, sería el lado B, entonces minúscula. Y el opuesto del ángulo A sería A minúscula. Bien, entonces íbamos con la hipótesis. La hipótesis de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo siempre va a medir 180 grados. Entonces sumemos. Entonces, 180 grados es igual a la suma de A más B más C. Como tenemos el ángulo B y C, entonces lo podemos hacer así. Ángulo es igual a 180 grados igual. El A no lo conocemos, pero la B sí. B vale 90 grados y C vale 40 grados. Entonces nos faltaría A. Entonces decimos A es igual a 180 grados. Está sumando, entonces pasamos a restar. 180 menos 90 más 40.
Bien, entonces el ángulo A es igual a 180 menos la suma de estos dos. 90 más 40 nos da 130 grados. Y entonces el ángulo A es igual, 180 grados menos 130 nos va a dar 50 grados. Listo. Eso ya lo podíamos deducir mentalmente, ¿cierto? Porque si sabemos que todos suman 180, pues sumo 90 más 40 nos va a dar 130. Y para llegar a 180 pues nos faltan 50, ¿sí? Pero esta sería la forma matemática para representarlo. Entonces ya sabemos que el ángulo A vale 50 grados. Bien. Entonces este vale 90. No hay necesidad de ponerlo porque es un ángulo recto. Entonces tenemos 90 grados, 40 grados, 50 grados. Ahora vamos a colocarle valores a este triángulo. Listo. Entonces teníamos que este valía 90 grados porque es un ángulo recto. Que este valía 40 grados y que este valía 50 grados. Ahora vamos a colocarles unos valores hipotéticos a estos lados. Supongamos que este vale 4 centímetros, que este lado C vale 3 centímetros. ¿Listo? Entonces para hallar la B, esta diagonal se llama hipotenusa. Entonces vamos a hallar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces en el teorema de Pitágoras, que aquí ya comenzamos el tema, teorema de Pitágoras, nos dice Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es un cateto, el cateto A y el cateto C. Cuando hablamos de cateto hablamos del lado A y lado C. Entonces si es la suma de los cuadrados sería A a la 2 más la suma de los cuadrados de los catetos. A a la 2 más C a la 2. Esta sería la fórmula esencial para cuando nos piden B. Cuando nos piden B utilizamos esta. Cuando nos pidan A pues utilizamos la siguiente. A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C al cuadrado. Estaba sumando, entonces pasa a restar. Cuando nos pidan A, ¿no? Cuando nos pidan C, entonces C al cuadrado es igual a B al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Listo? Esta es la fórmula general. Y de aquí nos desprende esta y esta. Bien. Como entonces necesitamos hallar B, entonces comenzamos a reemplazar. Dice, B al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros al cuadrado más C a la 2. C es 3, entonces más 3 centímetros y eso va al cuadrado. Bien, ahora lo más difícil, ¿sí? Que es la raíz cuadrada. Para sacar estos cuadrados necesitamos valernos de la raíz cuadrada. Entonces decimos raíz de B a la 2 y raíz de todo esto. Raíz de B a la 2 pues nos da B, porque el cuadrado se va con la raíz. Entonces nos da B igual, el valor de B lo vamos a encontrar al resolver esto. Entonces primero hacemos la raíz radical y decimos 4 elevado a la 2 nos da 16, porque 4 por 4, 16. 16 centímetros al cuadrado. Más 3 a la 2, entonces 3 por 3, 9. Entonces 9 centímetros al cuadrado. Bien, entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 16 más 9. 16 más 9 nos da 25. 25 centímetros al cuadrado. ¿Listo? B igual, aquí sumamos 16 más 9 y nos dio 25. Dejamos un solo centímetros al cuadrado, ¿cierto? Entonces la hipotenusa daría igual a la raíz de 25. Raíz de 25 es 5. La raíz cuadrada de 25 es 5 porque 5 por 5 es 25. Entonces nos da 5 y el cuadrado
con la raíz se van y nos quedan 5 centímetros. O sea que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 5 centímetros. Y así resolvemos un triángulo rectángulo donde tenemos hipotenusa cateto A 4 centímetros y cateto C 3 centímetros. La idea es que ustedes resuelvan todos los tres lados, A, B, C y los ángulos internos del triángulo rectángulo. Y esos son los ejercicios que deben desarrollar. ¿Con qué? Con las fórmulas que le acabé de dar anteriormente, para hallar B, para hallar A y para hallar C. ¿Listo? No se olviden de la hipótesis de los ángulos interiores de un triángulo, que todos los ángulos internos miden 180. Si conozco uno, conozco otro, puedo hallar el otro fácilmente. ¿Listo? Eso era en cuanto al teorema de Pitágoras. Bien, entonces tarea 1. Resolver los siguientes triángulos rectángulos con la explicación anterior. Entonces, el primer ejercicio van a hallar el valor de C, del lado C, y el ángulo A. En el segundo ejercicio van a resolver la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale el ángulo A? En el tercer ejercicio van a resolver el lado A, y el ángulo C. Y en el último ejercicio van a resolver el lado C y hallar el ángulo C. Recuerden que los lados se hallan con el teorema de Pitágoras y los ángulos se hallan con la hipótesis de los ángulos interiores. Recuerden que los ángulos internos de un triángulo rectángulo miden siempre 180 grados. ¿Listo?